Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Elías Santiago Jiménez, alumno de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ubicada en el municipio de San Francisco Textlahuaca. Pertenezco al segundo grado Grupo B. Y a continuación, en este video le vamos a presentar el tema hemostasia y coagulación. Además, también hablaremos de los eicosanoides. Sin más preámbulo, empecemos. Para empezar, podemos decir que la hemostasia es un proceso fisiológico esencial para mantener la integridad del sistema vascular y prevenir la pérdida excesiva de sangre. En este video tenemos como objetivo proporcionar una visión detallada y extensa de la hemostasia, centrándonos en los mecanismos y la regulación de la coagulación sanguínea, además de que se discutirán los componentes claves del sistema hemostático, las vías de coagulación, la regulación homeostática y las alteraciones patológicas asociadas con la hemostasia. Como hemos mencionado antes, la hemostasia es un proceso dinámico en que ocurren en respuesta a una lesión vascular. Su objetivo principal es formar un coágulo de sangre para detener la hemorragia y promover la reparación del tejido dañado. Este proceso involucra una secuencia de eventos coordinados que incluyen la vasoconstricción, la formación de un tapón plaquetario y la activación de la cascada de coagulación. Y a continuación le explicaremos cada una de ellas a detalle. Como número 1 tenemos a la vasoconstricción. La vasoconstricción es la primera respuesta a una lesión vascular. Consiste en la contracción de las células musculares lisas que rodean el vaso sanguíneo dañado. Esto reduce el diámetro del vaso y disminuye el flujo sanguíneo hacia la lesión, lo que contribuye a detener la hemorragia inicial. La vasoconstricción se desencadena por la liberación de mediadores vasoconstrictores, como lo son la serotonina y la endotelina, así como por la estimulación nerviosa. Como siguiente número tenemos la formación del tapón plaquetario. La formación del tapón plaquetario es la segunda etapa de la hemostasia y ocurre simultáneamente con la vasoconstricción. Consiste en la adhesión y agregación de las plaquetas en el sitio de la lesión vascular. Las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto en la pared del vaso dañado. Esto se hace a través de receptores específicos. Esta adhesión inicial se estabiliza mediante la liberación de sustancias químicas, como el factor de von Willebrand. A continuación, las plaquetas se activan y cambian de forma, lo que les permite adherirse y agregarse entre sí para formar un tapón plaquetario. Como tercero tenemos la activación de la cascada de coagulación. La activación de la cascada de coagulación es la etapa inicial de la hemostasia y tiene como objetivo principal la formación de un coágulo de fibrina. La activación se desencadena por la liberación de factores de coagulación, tanto desde las plaquetas activas como desde el endotelio vascular. La cascada de coagulación implica una serie de reacciones enzimáticas que convergen en la formación de trombina, una enzima clave en la coagulación sanguínea. La trombina convierte el fibrógeno soluble en fibrina insoluble, formando una roja que estabiliza el tapón plaquetario y detiene la hemorragia. Como ya antes habíamos mencionado, el sistema hemostático es un conjunto de mecanismos integrados que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio entre la hemostasia y la coagulación sanguínea. Los componentes claves del sistema hemostático incluyen las plaquetas, los factores de coagulación y los reguladores hemostáticos. Cada uno de estos componentes desempeñan un papel esencial en la respuesta hemostática normal y su desequilibrio puede provocar trastornos hemorrágicos o trombóticos. Como número 1 tenemos a las plaquetas, que también son conocidas como trombocitos. Son pequeñas células de sangre que juegan un papel central en la formación del tapón plaquetario, la hemostasia primaria. Se origina a partir de células precursoras en la médula ósea y se liberan al torrente sanguíneo en forma de discos anucleados. Las plaquetas contienen gránulos de almacenamiento que contienen factores de activación y agregación, así como receptores de superficie que les permite interactuar con otros componentes del sistema hemostático. Como número 2 tenemos a los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas plasmáticas que actúan en cascada para promover la formación de un coágulo sanguíneo. Se dividen en factores de coagulación solubles, como los factores de la vía intrínseca, F8, F9, F9 y F11. Los factores de la vía intrínseca F7 y factores de coagulación dependientes de vitaminas K como los factores 2, 7, 9 y 10. Estos factores interactúan entre sí mediante reacciones enzimáticas para activar la cascada de coagulación y formar trombina, una enzima clave en la formación del coágulo de fibrina. Como tercero tenemos los reguladores hemostáticos,
que para mantener un equilibrio adecuado en el sistema hemostático, existen varios reguladores hemostáticos que controlan la actividad de las plaquetas y los factores de coagulación. Estos incluyen anticoagulantes naturales como la antitrombina, la proteína C y la proteína S, que inhiben la coagulación sanguínea. Además, el sistema fibrinolítico desempeña un papel crucial en la disolución del coágulo, una vez que la lesión vascular se ha curado. La coagulación. A continuación hablaremos de la coagulación, el cual es un proceso complejo que garantiza la formación de un coágulo de fibrina en respuesta a una lesión vascular, lo que ayuda a detener la pérdida excesiva de sangre. Este proceso implica una cascada de reacciones bioquímicas y la participación de diferentes componentes celulares y moleculares. La coagulación se lleva a cabo en el sitio de la lesión a través de la alteración de factores de coagulación y plaquetas, y su activación y regulación están finamente equilibradas para evitar tanto la trombosis como la hemorragia descontrolada. Dicho de otro modo, la coagulación sanguínea biológica es un proceso complejo que tiene lugar en respuesta a una lesión vascular. Su objetivo principal es formar un coágulo de fibrina para sellar el sitio de la lesión y detener la hemorragia. Esta cascada de eventos coordinados implica la activación de factores de coagulación en secuencia, la formación de un tapón plaquetario primario y la posterior precisión del coágulo a través de la conversión de fibrógeno a fibrina. Una comprensión profunda de los mecanismos de la coagulación es esencial para el diagnóstico y tratamiento de trastornos hemorrágicos y trombóticos. Como número 1 tenemos a la cascada de coagulación, que se desencadena por la explosión del tejido subendotelial tras una lesión vascular. Esto activa la cascada de coagulación, que se divide en dos vías principales, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas vías convergen en una serie de reacciones que culminan en la conversión de fibrógeno a fibrina, formando un coágulo estable. La activación de la cascada de coagulación implica la activación de los factores de coagulación, la formación de complejos enzimáticos y la amplificación de la señal a través de retroalimentación positiva. Como número 2 tenemos la formación del tapón plaquetario, que simultáneamente a la cascada de coagulación se forma un tapón plaquetario primario en el sitio de la lesión. Cuando las plaquetas entran en contacto con el colágeno expuesto en el tejido subendotelial, se adhieren y se activan. Esto desencadena la liberación de factores plaquetarios y la formación de un tapón plaquetario provisional. Las plaquetas agregadas liberan factores de crecimiento y moléculas de advertencia que reclutan y activan las plaquetas, amplificando así la formación del tapón plaquetario. Como número 3 tenemos la conversión de fibrógeno a fibrina. El paso final en la coagulación sanguínea es la conversión de fibrógeno soluble en fibrina insoluble. La fibrina forma una malla tridimensional que estabiliza el tapón plaquetario y crea un coágulo sólido. Este proceso es catalizado por la enzima trombina, que se genera en la cascada de coagulación y se une al fibrógeno, escindiéndolo y formando polímeros de fibrina. La formación de la fibrina es regulada por inhibidores naturales, como la antitrombina 3 y la proteína C, para prevenir una coagulación excesiva y la formación de trombos. Factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas claves que participan en la cascada de coagulación. Se clasifican en factores de coagulación sanguínea 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y factores de coagulación de contacto 12, 11, 9 y precalcreína. Estos factores interactúan en cascada, activándose a través de reacciones enzimáticas. Algunos factores requieren cofactores o fosfolípidos de membrana para su actividad óptima. Las deficiencias o disfunciones en los factores de coagulación pueden dar lugar a trastornos hemorrágicos o trombóticos. Vías de coagulación. Existen dos vías principales de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca se activa por factores endógenos presentes en el plasma sanguíneo. El proceso comienza con la activación del factor 12, Hegman, que se activa al entrar en contacto con superficies negativamente cargadas expuestas por daño endotelial. A continuación se produce una serie de activaciones enzimáticas en cascada que involucran los factores de coagulación 11, 9 y 8. Estos factores interactúan entre sí y con otras moléculas, como el factor de von Willebrand, para finalmente generar trombina, una enzima clave en la formación del coágulo. La vía extrínseca, por su parte, se activa por factores exógenos que se liberan de tejidos dañados, como el factor tisular, tromboplastina tisular. El factor tisular se combina con el factor 7
y esta unión desencadena una serie de reacciones enzimáticas que conducen a la activación de los factores 10 y 5. La vía intrínseca proporciona una respuesta hemostática rápida y es especialmente importante en la formación del coágulo en lesiones agudas. Como tercero tenemos la vía común. La vía común es el punto de convergencia de las vías intrínsecas y extrínsecas y es esencial para la formación del coágulo de fibrina. En esta etapa el factor 10 ha generado en ambas vías y se combina con el factor de Va para formar las protrombinasas, que se convierten en el precursor inactivo, la protrombina en trombina, y la trombina a su vez cataliza la conversión del fibrógeno soluble en fibrina soluble, formando una roja tridimensional que estabiliza el coágulo. Regulación de la coagulación. La regulación de la coagulación sanguínea es un proceso dinámico y complejo que debe estar estrictamente regulado para evitar la formación de coágulos necesarios y prevenir la trombosis. La regulación de la coagulación implica una serie de mecanismos que actúan en diferentes etapas de la cascada de la coagulación y que incluyen inhibidores naturales, la fibrinólisis y la inhibición de la coagulación en ausencia de lesiones. Estos mecanismos garantizan una coagulación adecuada y mantienen la fluidez de la sangre en condiciones normales. Los inhibidores naturales de la coagulación. El sistema de inhibidores naturales desempeña un papel fundamental en la regulación de la coagulación. Entre los inhibidores más importantes se encuentran la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. La antitrombina 3 inactiva varios factores de la coagulación, como la trombina y los factores 10A, 9A y 11A. La proteína C, en presencia de su cofactor, la proteína S, inactiva los factores de PA y B3A, lo que limita la amplificación de la cascada de la coagulación. Estos inhibidores actúan como frenos que previenen la formación excesiva de coágulos y evitan la propagación de la trombosis. La fibrinólisis es un proceso que disuelve el coágulo formado durante la coagulación y restaura el flujo sanguíneo normal. La fibrinólisis implica la activación del sistema fibrinolítico, que incluye la conversión de plasma sanguíneo en plasmina, una enzima que degrada la fibrina. La plasmina rompe los enlaces de la fibrina, disolviendo el coágulo y permitiendo la perfusión del vaso sanguíneo. La fibrinólisis está regulada por inhibidores como el inhibidor del activador del plasmígeno PAI-1 y la alfa-2 antiplasmina, que evitan la actividad excesiva de la plasmina y aseguran un equilibrio adecuado entre la coagulación y la fibrinólisis. Inhibición de la coagulación en ausencia de lesiones. En ausencia de lesiones vasculares es esencial que la coagulación esté inhibida para evitar la formación de coágulos innecesarios. El endotelio vascular desempeña un papel clave en la inhibición de la coagulación al producir y liberar moléculas anticoagulantes como la trombomodulina y la prostaciclina. La trombomodulina se une a la trombina, cambiando su especificidad y permitiendo la activación de la proteína C. La proteína C activada, junto con su cofactor, la proteína S, inactivan los factores 5A y 8A, limitando así la amplificación de la coagulación. La prostaciclina es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria y la activación de la cascada de coagulación. Como habíamos dicho anteriormente, los eicosanoides son mediadores lipídicos que actúan como mensajeros locales en el organismo. Además, son moléculas derivadas de los ácidos grasos poliinsaturados que actúan como mediadores celulares locales en el organismo humano. La síntesis de eicosanoides implica la participación de enzimas específicas y se produce en respuesta a diversos estímulos fisiológicos y patológicos. Dos vías metabólicas principales están involucradas en la síntesis de eicosanoides: la vía de las ciclooxigenasas y la vía de la lipoxigenasa. Estas vías desempeñan un papel crucial en la generación de diferentes tipos de eicosanoides, cada uno con funciones biológicas específicas. La vía de la ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa es responsable de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, dos clases importantes de eicosanoides. La vía de la ciclooxigenasa es una enzima que cataliza la conversión del ácido araquidónico en precursores inestables conocidos como la prostaglandina G2, PGG2, y prostaglandina H2, PGH2. Estos precursores son luego transformados en prostaglandinas y tromboxanos específicos por enzimas adicionales. Se han identificado dos isoformas de la vía de la ciclooxigenasa: COX-1, que es constituida y desempeña el papel de la homeostasis normal del organismo, y COX-2, que se induce en respuesta a estímulos inflamatorios.
la producción de las vías de la ciclooxigenasa regulan una amplia gama de procesos fisiológicos, incluidas la inflamación, la regulación de la presión arterial y la función renal. La otra vía que tenemos es la de la lipoxigenasa. La vía de la lipoxigenasa da lugar a la síntesis de leucotrienos y lipoxinas, dos tipos de icosanoides con funciones biológicas específicas. Las vías de las lipoxigenasa son enzimas que difieren el ácido araquidónico en productos intermedios conocidos como hidroperóxidos del ácido araquidónico, HPE-TE. Los hiperóxidos del ácido araquidónico pueden ser metabolizados adicionalmente por diferentes enzimas lipoxigenasa para generar diferentes tipos de icosanoides. Por ejemplo, la 5-LOX cataliza la formación de leucotrienos inflamatorios, mientras que la 15-LOX y las 12-LOX generan hipoximas con propiedades antiinflamatorias y solventes. Los leucotrienos implicados en la respuesta inflamatoria y alérgicas, mientras que las lipoxinas desempeñan un papel en la resolución de la inflamación. Como ya antes habíamos mencionado, los eicosanoides son mediadores lipídicos locales que desempeñan un papel esencial en la comunicación intercelular y en la modulación de respuestas biológicas en el organismo humano. Estas moléculas bioactivas se generan a partir de los ácidos grasos esenciales, siendo el ácido araquidónico uno de los principales precursores. Los eicosanoides incluyen las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas, y se sintetizan en respuesta a estímulos inflamatorios y otros desencadenantes. A través de interacción con receptores específicos, los eicosanoides ejercen una variedad de funciones claves en el organismo, las cuales a continuación les explicaremos. Como número 1 tenemos inflamación y dolor. Las prostaglandinas son mediadores fundamentales en la respuesta inflamatoria, promoviendo la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la migración de células inflamatorias. Además, contribuye a la sensibilidad de los nociceptores, lo que resulta en la percepción de dolor. 2. Inmune. Los eicosanoides participan en la regulación de la respuesta inmune, influyendo en la migración y activación de las células inmunitarias como leucocitos. Por ejemplo, las prostaglandinas pueden modular la inactividad de los linfocitos y la producción de citoquinas. 3. Regulación de la presión arterial. Los eicosanoides como las prostaglandinas y los tromboxanos desempeñan un papel crítico en la regulación de la presión arterial y el tono vascular. Por ejemplo, las prostaglandinas tienen efectos vasodilatadores y pueden contrarrestar los efectos vasoconstrictores de otros mediadores. 4. Función renal. Los eicosanoides tienen una influencia significativa en la función renal. Por ejemplo, las prostaglandinas participan en la regulación del flujo sanguíneo renal y en el equilibrio de sodio y agua en los riñones. 5. Agregación plaquetaria. Los tromboxanos son potentes mediadores de la agregación plaquetaria y la formación de coágulos sanguíneos. Inhibir su síntesis o bloquear sus receptores puede prevenir la formación de coágulos indeseables, respuestas alérgicas y enfermedades respiratorias. Los leucotrienos desempeñan un papel crucial en la respuesta alérgica y las enfermedades respiratorias como el asma y la rinitis alérgica. Contribuyen a la broncoconstricción, el aumento de la producción de moco e inflamación de las vías respiratorias. 7. Resolución de inflamación. Las lipoxinas son eicosanoides que participan en la resolución de la inflamación, promoviendo la reducción de migración de células inflamatorias y la producción de mediadores proinflamatorios. En conclusión, los eicosanoides, que incluyen las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas, son mediadores lipídicos cruciales en la regulación de respuestas biológicas y procesos homeostáticos. Su síntesis y equilibrio adecuados son esenciales para el funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, la falta de eicosanoides o la disminución en su producción puede tener efectos perjudiciales en la salud y contribuir al desarrollo de diversas enfermedades. Además, cabe recalcar que los eicosanoides desempeñan un papel crucial en la regulación de la inflamación. La falta de eicosanoides puede resultar en una respuesta inflamatoria descontrolada, lo que lleva a la persistencia de la inflamación y el riesgo del daño tisular crónico. La ausencia de eicosanoides o la disminución en su síntesis pueden tener implicaciones clínicas significativas. Estas condiciones pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, renales y trastornos de la coagulación. El estudio de los eicosanoides y su papel en estas enfermedades ha llevado al desarrollo de terapias farmacológicas dirigidas a la restauración o modulación de los niveles de eicosanoides. Por ejemplo, los suplementos de ácidos grasos esenciales y los fármacos actúan
En las vías de síntesis de eicosanoides pueden ser utilizados para compensar la falta de estos mediadores lipídicos y restaurar su equilibrio en el organismo.